Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy es el panel de cierre de este ciclo de webinars sobre incidencia pública de las organizaciones. Todos los materiales y las sesiones anteriores que no hayan podido ver las pueden consultar en rutasparafortalecer.org en la sección de recursos. En la sesión de hoy, la moderadora será Fabiola Soto, de Amexit, y como en las otras sesiones, haremos las preguntas en el chat. Georgina Morales, de GIZ, estará recogiendo las preguntas para que después que hayamos hecho el panel, se puedan contestar el número máximo posible de preguntas que hagan los participantes. Los micrófonos y la cámara estarán apagados para no tener interferencias y la grabación estará disponible después también en la plataforma. Sin más, doy palabra a Fabiola Soto, que explique un poco de dónde surge este ciclo. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que tengamos el día de hoy el cierre de esta serie de webinars para el fortalecimiento de la sociedad civil y su capacidad de incidir en políticas públicas, desde el proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que es una alianza estratégica entre México y Alemania y que conformamos instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la AMEXID y la GIZ. Estamos muy convencidos de que el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y implementación de políticas públicas hace la gran diferencia entre una implementación eficaz, una implementación más incluyente y efectiva, a hacerlo de una forma unilateral solamente de parte del gobierno. Estamos muy contentos de tener este proyecto y estamos innovando. Acabamos de tener al día de ayer el final de nuestra negociación México-Alemania y tenemos afortunadamente buenas noticias y próximamente continuaremos innovando en este proyecto. Nos da muchísimo gusto que podamos tener este cierre con este panel de altísimo nivel y queremos agradecer a Rutas para Fortalecer, que es nuestro socio aliado en esta actividad, por poner a nuestra disposición toda esta infraestructura ya conformada con redes de organizaciones y con toda esta plataforma digital en donde podemos tener nuestros contenidos y tener esta discusión en un espacio bastante bien organizado. Muchísimas gracias y pues sin más yo creo que estaría pasando a presentar a nuestros panelistas que como les decía, hoy tenemos un panel de lujo, tenemos 4 expositores de talla internacional, por los 4. Y bueno, tenemos a Aram Barra. Aram es especialista en organizaciones de la sociedad civil. Él ha incursionado en la organización de organizaciones y ha trabajado con las OSCs en temas de derechos sexuales y reproductivos, juventud, reforma de política de drogas, y actualmente es el oficial de programas para América Latina de Open Society Foundation y hoy lo tenemos aquí con nosotros. También tenemos a Ireri Ablanedo, que es especialista en organizaciones de la sociedad civil con una amplísima trayectoria como investigadora en este tema en México. Ha sido servidora pública y bueno, se especializa en evaluación, desarrollo y participación ciudadana. También tenemos a Miguel de la Vega, que ya estuvo aquí en uno de los seminarios. Y bueno, él es el secretario ejecutivo de UNIDOSC, es profesor de la Universidad Ord y él tiene una gran experiencia porque participa muy activamente en investigación en colectivos de OSCs a nivel global. Y también tenemos a nuestro gran aliado, Lothar Rast, el coordinador del clúster de gobernanza de la GIZ aquí en México, gran aliado de Amexid y de la Cancillería en proyectos muy importantes que tenemos en el temas de gobernanza, como el Fondo Conjunto México-Alemania, el PROFOSC y ahora el que ya se termina el proyecto para el fortalecimiento de la Amexid próximamente. Muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, me gustaría comenzar abriendo la discusión con las primeras preguntas que tenemos
para nuestros panelistas Ireri y Miguel. Y me gustaría que nos comentaran en unos cuantos minutos, desde su perspectiva, por qué es importante fortalecer la incidencia pública de las organizaciones y sociedad civil en temas de buena gobernanza en el contexto que México tiene actualmente. ¿Cuál es su visión al respecto? Ireri, adelante. Gracias, Abel. Pues buenos días a todas y a todos. Creo que, digamos, yo creo que a nivel internacional el debate sobre la importancia y participación de sociedad civil en políticas públicas y para fortalecer gobiernos democráticos, creo que tiene muy buena evidencia a su favor. Tenemos investigaciones comparativas a nivel internacional sobre países que tienen sociedades civiles muy robustas, países con estados de bienestar que protegen los derechos de sus ciudadanos, como son Suecia, Noruega, Dinamarca, que tienen un buen sector de su población participando en sociedad civil y siendo muy vocales en la defensa de derechos. El promedio de población que participa en sociedad civil en países de nivel de ingreso alto y con altos niveles de bienestar está arriba del 7%, si no mal recuerdo, mientras que en países con nivel de ingreso bajo y con una red, digamos, de protección para la población mucho menor, están por ahí del 1.9%. Entonces, creo que hay un buen argumento para decir, aún en los estados donde uno tiene realmente instituciones funcionando, atendiendo a los derechos de sus ciudadanos, existe una sociedad civil robusta incidiendo en políticas públicas. Y creo que no es casualidad. Es decir, no es que es una sociedad civil robusta y vocal, sino que al contrario, se retroalimentan. Cuando uno tiene un Estado que está realmente atendiendo a las opiniones de sus ciudadanos, protege derechos. Y cuando hay una sociedad civil capaz de expresarse por múltiples vías, está siempre pendiente de que el Estado esté funcionando realmente como debe de funcionar. Y yo creo que de eso se trata la democracia. Entonces, digo, eso es una parte en términos generales. ¿Cuál es la situación en México? En México realmente la participación de sociedad civil en políticas públicas es bastante más limitada de lo que podría ser. Eso ha sido así históricamente. Nosotros hicimos una encuesta hace un par de años con organizaciones de derechos humanos, es decir, no organizaciones pequeñas o que estaban en un estado incipiente de desarrollo, sino con organizaciones que ya uno pensaría que estaban activamente participando en políticas públicas, organizaciones que conocen muy bien sus temas y además tienen causas que requieren que ellas participen en políticas públicas. Y les preguntábamos qué tanto habían intentado participar en una etapa del ciclo de políticas públicas, y solo 19% de ellas había intentado, ya no digamos tenido éxito, pero habían intentado incidir en políticas públicas. Y esto, la verdad es que me parece un nivel pues todavía insuficiente. Y digamos, preguntándoles cuáles eran las razones por las cuales organizaciones no estaban incidiendo o no están intentando incidir en políticas públicas, entre las principales razones que ellas mencionaban, además digamos, de la falta de recursos por parte de donantes para el tema de incidencia en políticas públicas, otra parte tenía que ver con que no se sentían con la capacidad para hacerlo. Porque incidir en políticas públicas es trabajo. No se trata solamente de conocer tu tema técnicamente, sino se trata de los entramados dentro del gobierno, dentro de legislativo, cómo hacer llegar tu mensaje a la opinión pública, que también eso es algo que a veces a las organizaciones les cuesta trabajo transmitir. Entonces implica una preparación y creo que sí, por eso es muy importante que los trabajos de sociedad civil tengan conciencia de que el trabajo de incidencia también, sino en términos de recursos. No sé si... Muchas gracias, Ireri. Muchas gracias. Es como tener un panorama de las bases de por qué es tan importante tener esta incidencia en buena gobernanza de las organizaciones de la sociedad civil. Miguel, tu punto de vista. Gracias, Fabiola. Pues muchas gracias a Lothar y a todo el equipo en GIZ Roots para Fortalecer.
Coincido plenamente con Ireri, creo que ella da un marco justamente de lo que podemos esperar o aspirar inclusive de la sociedad civil. En efecto, la incidencia es un elemento indispensable, la participación ciudadana es un elemento indispensable para la democracia participativa. Eh, Quisiera partir a partir de esta base que nos da Ireri, nada más para generar una reflexión de lo importante que resulta tanto respondiendo a las tendencias a nivel global como las posibilidades a nivel local. Es cierto, cuando hay un entorno democrático, en efecto, lo ideal es tener y construir mecanismos y espacios de interlocución sociedad civil-gobierno, donde pueda haber una participación ciudadana en los asuntos que son de interés público. Y esto es lo ideal en ese marco democrático. Y por un tiempo parecía que sociedad civil y gobiernos lo estaban logrando construir alrededor del mundo, sobre todo hacia finales del siglo XX, pero hemos visto ya una tendencia muy regresiva que varios colegas hemos compartido, investigado y dialogado sobre esto. Vemos cada vez más una tendencia donde se revisa. La tendencia no es exclusiva ni de México, ni de la región, ni un gobierno en particular. En realidad estamos viendo una tendencia en varios países del mundo, en varias regiones, incluyendo África, Asia, el este europeo, América Latina, el propio Estados Unidos, Inglaterra, donde cada vez más paulatinamente la posibilidad de la participación ciudadana se va reduciendo. Y se va reduciendo en muchas maneras. En algunos casos son muy radicales, o sea, en algunos casos existe completa y absoluta libertad de manifestación, libertad de expresión, etcétera. En otros casos son más paulatinas. Lo hemos visto en los casos de Brasil, por ejemplo, a partir de la estigmatización de las organizaciones, de acusaciones falsas, etcétera. Lo hemos visto también en nuestro propio país y lo vemos en varios otros de la región. ¿Cuál es el problema? El problema es que al acotar la participación ciudadana, también estamos acotando el marco democrático. Y lo estamos acotando a tal grado que si nosotros observamos algunos países donde las restricciones son muchísimo más graves, pues el marco democrático prácticamente desaparece. O sea, la sociedad civil está en conjunto con ese marco democrático. Ahora, es interesante porque inclusive en algunos de los países más restrictivos, cuando el marco democrático desaparece o cuando no existe, la sociedad civil de cualquier manera no deja de existir. La sociedad civil organizada, me refiero, por supuesto que la sociedad civil en general ahí está, pero me refiero a la sociedad civil organizada no deja de existir. Lo que pasa es que en casos extremos participa casi de manera informal. Cierro un poco con la reflexión de lo que pasó en Hong Kong. Recordarán ustedes, y si no lo habían leído, China pasó una ley bastante restrictiva, tratando de contrarrestar las manifestaciones democráticas que recordaremos ocurrieron en Hong Kong reciente, finales del 2019, 2020. Hubo manifestaciones masivas, salían muchas personas con unos paraguas, no sé si recuerdan, fueron muy visibles en redes sociales. Bueno, China pasó una ley bastante restrictiva. Y una de las cuestiones que había era que atacaba de forma prácticamente dejando en la ilegalidad aquellas organizaciones prodemocráticas, organizaciones civiles legalmente constituidas prodemocráticas. ¿Qué es lo que hace la sociedad civil china? Muchas de estas organizaciones las disuelven, desaparecen las organizaciones en la legalidad, pero en la informalidad las organizaciones siguen trabajando como movimientos sociales, siguen trabajando como voluntarios, siguen trabajando como activistas. Entonces la sociedad civil no desaparece. Mi comentario nada más para cerrar es, la sociedad civil organizada entonces sí es un elemento fundamental de estos marcos democráticos y está y actúa con o sin los marcos democráticos. Entonces, aún a pesar de que estamos viendo un mundo cuya tendencia está hacia restringir la participación de la sociedad civil organizada y vemos gobiernos cada vez más autoritarios, ya sea de línea de derecha o de izquierda, la verdad es que no importa mucho. El gobierno de Hungría, el gobierno de Brasil son gobiernos abiertamente de derecha y fuertemente restrictivos y ya sabemos los otros casos.
la sociedad civil organizada está ahí. Entonces, creo que este tema es básico en el sentido de que aún a pesar de las peores restricciones, hay una forma de resistencia ciudadana que busca recuperar su participación. Y así lo ha sido a lo largo de la historia, y creo que podemos seguir platicando un poco más cómo se da eso ahora en niveles locales, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Interesantísimo cómo podemos ver estos marcos que restringen la participación social de alguna manera, pero podemos ver también, y eso lo estábamos comentando recientemente, esta gran que con un marco legal o no tan legal subsistirá porque tienen una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Creo que la más grande que tenemos todos las demás partes de los estados-nación, ¿no? Entonces creo que esa es una gran fortaleza de la sociedad civil y creo que lo debemos de ver también como una fortaleza y tal vez propiciar la innovación en las propias organizaciones para poder adaptarse todavía de una manera más efectiva. Nuestro panelista Aram y también para Lothar, desde sus trincheras, que nos pudieran un poco compartir cuál es el rol de la cooperación y de las fundaciones internacionales para contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y de los espacios democráticos. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Adelante, Aram. Gracias, Fabiola, y mucho gusto. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y, bueno, a todos quienes acompañan la conversación el día de hoy. Mi nombre es Aram Barra, como ya dijeron, trabajo en una fundación privada que se llama Open Society. Nos dedicamos a hacer filantropía en derechos humanos alrededor del mundo. Y quizás empiezo para responder la pregunta hablando del nombre mismo de la fundación, que es Sociedad Abierta. Es el título de un libro del filósofo político Karl Popper, que justamente, digamos, sin afán de, en esta intervención de 4 minutos, resumir un libro de filosofía política, pero de manera muy general, dice que una sociedad en donde las voces de la disidencia, las voces de las minorías son escuchadas, son tomadas en cuenta, es una sociedad donde la gobernanza y donde la resiliencia democrática son también más fuertes y por lo tanto es una democracia más completa, más desarrollada. Creo que eso va más o menos en línea con lo que venían diciendo ya Ireri y Miguel de la Vega con respecto a digamos, la importancia de la participación ciudadana, de la incidencia pública de las organizaciones de la sociedad civil. Para responder la pregunta que me hacen a mí, que es el rol de estas fundaciones en apoyar a estas organizaciones, creo que primero valdría la pena, además en el contexto mexicano, pensar de manera crítica qué significa la sociedad civil. La sociedad civil obviamente es un término que se ha reinventado a lo largo de la historia, en particular en México, que ha aparecido en distintos momentos con distintas acepciones, últimamente o más recientemente. Digamos, el presidente Andrés Manuel, por ejemplo, posicionó el concepto sociedad civil fifí para deslegitimar a una serie de adversarios que él reconoce en su quehacer político. Pero que además me parece como muy reduccionista sobre la sociedad civil y por eso quiero hacer un paso para atrás y plantear más críticamente qué es la sociedad civil. Y creo que, digamos, este tercer sector, esta organización que esta serie de organizaciones que incluye desde los Boy Scouts y las organizaciones basadas en fe hasta las organizaciones que hacen litigio estratégico, cabildeo, trabajo político, pues habla justo de la diversidad inmensa que compone a la sociedad civil y que por lo tanto yo pensaría es un término como mucho más flexible para hablar de un gremio en donde se organiza, se incide para participar
para modificar o incidir en la vida pública. El rol que tenemos las fundaciones y las organizaciones filantrópicas es fortalecer a ese tercer sector. La mirada que hacemos, por lo menos desde Open Society, es justamente cómo darle representatividad a estas organizaciones en un marco mucho más amplio, en un espacio de discusión democrático. No con el afán de, como lo plantea al utilizar el término sociedad civil FIFI, no con el afán de contrarrestar o pelearse con la representatividad que tienen los partidos políticos y los funcionarios que son elegidos democráticamente, sino justo para complementar. Y por eso hacía esta mención al principio del libro de Karl Popper. Cómo hacer que esas voces disidentes tengan un espacio, tengan una voz que sea reconocida, y cómo eso contribuye a un diálogo democrático mucho más amplio que nos ayuda a generar gobernanza. Yo creo que el modelo de la filantropía tiene varias preguntas críticas que hacerse y que nos venimos haciendo los últimos años. Varias de las fundaciones internacionales más grandes, incluidos nosotros, hemos tenido discusiones sobre si la plata que tenemos debería de estar como ahora que están de moda también los fideicomisos, en fondos revolventes que generan productividad financiera, y ese dinero se utiliza ad perpetuum, ¿no? para seguir impulsando las acciones, o si las grandes fortunas de los filántropos se tendrían que acabar y no tener posibilidad de estarse regenerando. Eso obviamente cambia la forma en la que la filantropía se autoentiende y el lugar que decidimos ocupar, cómo creamos nuestra estrategia, cómo pensamos en cómo apoyar a las organizaciones. Una distinta serie de debates que varias fundaciones han estado impulsando más recientemente también tiene que ver con cómo hacer coparticipación, cómo cofinanciar junto con las organizaciones, junto con los liderazgos sociales. Y creo que ese ejercicio, al final del día, es un ejercicio que para mí es lo que le da le da en realidad sentido a la definición de sociedad civil. Es una parte de la población que se politiza, que decide participar, no, como ya dije, en una pugna por la representatividad, sino más bien con el interés individual, genuino, y que quizás lo que nos diferencia entonces de otros sectores como los partidos políticos, como el sector privado, como el sector público, es el proceso que atravesamos para la toma de decisión, la pluralidad que compone a la sociedad civil, las metodologías que utilizamos para entender cuáles son los problemas, cómo atacar o cómo responder a esos fenómenos, a esos problemas, las soluciones que presentamos. Ese proceso creo que es el valor máximo que la sociedad civil trae, digamos, al conjunto de los actores que participamos públicamente. Y esa es una pregunta que se traduce también para la filantropía. ¿Cómo hacer filantropía, digamos, de la mano de las organizaciones, de los liderazgos que viven los problemas de primera mano y que pueden encontrar, por lo tanto, soluciones frescas, inteligentes, concretas para esos problemas? Voy a detener ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante porque una fundación como la que tú, como la que tú trabajas, pues está un poco entre la mitad de esta gran sociedad civil y un poco estos entes integradores y financiadores que responden a ella, pero que también se vuelven el blanco de la innovación, porque tienen que responder muy rápido y de formas diversas a todas las necesidades de las organizaciones. Muy interesante. Adelante, Lothar. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a CIESC, gracias a todos aquí presentes, a mis copanelistas. Mucho gusto. Un gran saludo también por parte de la GIZ aquí en México. También yo quisiera responder a la pregunta que se nos pusieron sobre la cooperación internacional en 4 pasos muy breves. ¿Qué es nuestro rol? Para empezar, la GIZ es una empresa.
es una empresa pública. El dueño es el gobierno alemán y nosotros siempre trabajamos a través de acuerdos con los gobiernos. Entonces, eso creo que ya es una característica que tenemos nosotros. Si trabajamos con la sociedad civil y el proyecto Profosc que mencionaba Fabiola Soto al principio es un ejemplo, es a través de los gobiernos socios. Eso puede ser de forma directa, inmediata, pero también puede ser de un acuerdo político. Voy a venir a este punto después. Nada más quisiera hacer como dos aclaraciones y perdón, presidente de docente, tal vez suena un poco de cátedra, pero sí me importa mucho un poco contextualizar dos o tres cosas. Uno es, nosotros salimos de esta idea, participación ciudadana per se es bueno. Creemos en Hannah Arendt, en la vida activa, creemos que si gente de alguna forma se interesa qué pasa en su alrededor, es per se algo positivo. Se interesan qué pasa en su barrio, qué pasa en su planeta, qué pasa en su ciudad, eso nos parece, y alguien que se movilice, que se interesa para eso, eso en esta forma es algo positivo. Lo segundo es, para nosotros, los OSCs son organizaciones de una idea, un interés particular. Quieren articular una situación que creen que comparten otras personas, quieren visibilizar una propuesta o quisieran llegar conjuntamente en un lugar, por ejemplo, una región, un grupo meta, donde otros no llegan. Entonces, esos son unos ejemplos, y no digo que es completo, pero sí reconocer es una asociación privada, y ahí también quisiera hacer hincapié a nuestro querido Max Weber, que dice, este es la naturaleza de esta asociación. No pretende hacer como una vinculación a un sentido común, a una voluntad común, sino dice, yo siento que hay otros que piensan igual que yo, que comparten un interés. Eso para empezar. ¿Y qué es la incidencia entonces? Es justo apoyar formas de hacerlo escuchado, de hacerlo tomado en cuenta en una discusión, en un mecanismo con gobiernos, perdón. Eso es la situación principal. Eso significa no hay una certeza, pero hay un chance que estas voces están escuchados, incluidos en una política. Perdón, eso ya acabó la parte de la cátedra, pero esto es para nosotros la situación principal. Y ahí brinco enseguida a un tema de México. Teníamos muchas discusiones con organizaciones de la sociedad civil que dicen, sí, yo participo en este mecanismo, pero solo si es vinculante. Nosotros dijimos, no puede ser el objetivo que una voluntad particular automáticamente se vuelve algo vinculante de una política. Si no, lo siento, la mala noticia es, tienes que convencer, tienes que aprovechar, tienes que tomar tu chance para tu idea, tu propuesta o tu consideración, por ejemplo, para ciertos grupos metas, están tomados en cuenta. Por eso creo que también lo que está apostando mucho el proyecto Profosc ahora es fortalecer la sociedad civil, pero también los mecanismos, que es el otro lado de la moneda, que son los funcionarios públicos, que son los gobiernos que vean esta riqueza en esta Open Society, como lo mencionaba Aram, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en eso? Lo que ya mencionaba al principio, nosotros siempre trabajamos a través de gobiernos. Eso es diferente a fundaciones privadas o internacionales, y tenemos muchos en Alemania que trabajan directamente con la sociedad civil en México o en otros países. Es otra forma. Nosotros siempre trabajamos a través de gobiernos. Quiere decir, nuestro margen de actuación
siempre depende indirectamente de la relación de los gobiernos con su sociedad civil. Es nuestra, digamos, nuestra cancha para hablar un poco de fútbol, ¿no? Esa es la cancha que nos da. Sí, a veces en las negociaciones bilaterales, cuando proponemos un trabajo con la sociedad civil, muchos gobiernos están de acuerdo, dicen, compartimos tu análisis y me parece bien. Hay otros que son más restrictivos. Teníamos casos de gobiernos federales muy restrictivos y creo que un caso que se conoce es Nicaragua, al punto que no querían que trabajamos ni con municipios ni con la sociedad civil, y después el gobierno alemán tomó junto con sus colegas europeos una decisión política. Eso es tal vez un extremo, pero hay como un continuum y ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es justo apoyar esto, pero en un marco de una cooperación bilateral o intergubernamental. Eso es uno. El segundo es también todo el tema de redes o traer otras experiencias de otros países. Permítanme un corte publicitario. México es campeón mundial con Alemania en el tema de cooperación triangular. Quiere decir compartir una experiencia bilateral, en este caso entre México y Alemania, con un tercer país. También tenemos temas de la sociedad civil ahí. Pero al final también está basado en ciertos valores que tenemos y ahí sí, a veces no es una cosa, digamos, fácil de siempre el equilibrio. Tal vez lo dejo aquí por al honor al tiempo, pues todavía tengo varias otras cosas, pero yo sí quisiera tal vez en la discusión profundizar que nuestra forma como GIZ tiene sus limitantes, pero también tienen sus oportunidades, que yo me atrevo a decir que otras formas de cooperación lo tienen de otra forma, pero tal vez eso para la discusión. Fabi, muchas gracias por la atención y por el espacio. Gracias a ti, Lothar, y claramente desde la MEXIT siempre hemos reconocido a la GIZ como un articulador de alianzas, porque son muy expertos en eso, es una gran fortaleza de la GIZ, y creo que en el tema de la sociedad civil no es la excepción, al contrario. Esta articulación de aliados para un solo objetivo creo que es una de las grandes fortalezas de esta cooperación con Alemania. Y bueno, para seguir con este tema, me gustaría preguntarle a todos los panelistas que nos pudieran compartir una experiencia de ejemplos concretos de fortalecimiento en incidencias a organizaciones de la sociedad civil, pero que se pudieran basar un poco en los resultados generados y en las buenas prácticas que han encontrado en experiencias aquí en México. Entonces, Ireri, te cedo la palabra. Pues yo creo que hay muchas experiencias en las que podemos sacar buenas conclusiones y buenos aprendizajes. Estaba yo pensando en qué ejemplos quisiera yo compartir. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo que hizo, híjole, ya tiene yo creo que unos 15 años, el International Center for Not-for-Profit Law, fortaleciendo a colectivos de organizaciones que estaban trabajando en el tema de marco legal para sociedad civil. Y me refiero a esto porque las organizaciones muchas veces, digamos, se animan a hacer incidencia para defender sus causas particulares, temáticas, digamos, defender derechos de víctimas o defender una, no sé, perspectiva de género, etcétera, etcétera. Pero pocas veces le entran al tema de políticas públicas o de marco legal de organizaciones de la sociedad civil, que es algo que evidentemente pues, es importante para todo el sector. Y muchas le sacan la vuelta, no estoy segura si es por lo técnico que puede llegar a ser, es un tema algo árido, que puede espantar, o si también tiene que ver con esta cuestión que es muy del sector de decir, no, o sea, no me volteen a ver a mí, no se trata de mí y mis derechos, sino se trata de los derechos de población vulnerable o de otros. Entonces, pocas organizaciones realmente le entran a defender sus propios derechos como sector de sociedad civil, a pesar de que, digamos, su derecho a participar en políticas públicas o a concursar por recursos públicos están establecidos en varias leyes a nivel federal y estatal. Pocas organizaciones le entran.
Y esta experiencia se trató de, digamos, de conjuntar una serie de capacidades con perfiles distintos de organizaciones. Cuando se hace una estrategia exitosa de incidencia, no se trata de tener a puras organizaciones que sean muy técnicas o puras organizaciones que sepan movilizar opinión pública. Se trata de complementar capacidades. Entonces, en esta experiencia, digamos, se trataba de cómo movilizar al sector en torno a algo que les queda de competencia de todos, acercarles, digamos, experiencia internacional, de buenas prácticas en legislación en otros países. Buenas prácticas es algo que a veces no debe uno mencionar porque no existe una práctica que sea aplicable a todos los contextos, pero por lo menos un comparativo de a ver qué tipo de normas son lo razonable en otras partes del mundo. Estos son los parámetros, qué resultados se han tenido en otras partes. Acercarles también, digamos, la asesoría legal de expertos aquí en México que pudieran decirles así es como redactas una propuesta de ley, en este nivel, digamos, de regulaciones donde tienes que meterte, y conjuntar eso con otras organizaciones que tenían más la capacidad de movilizar opinión pública, que tenían entrada con ciertos actores estratégicos dentro de gobierno o con legisladores. Y yo creo que esa estrategia fue bastante exitosa, y fue bastante exitosa en ese momento que tenía que ver con incidir en algunas cuestiones del marco fiscal para la promoción de la sociedad civil. Pero fue exitosa no solo por lo que logró en ese momento, que era, digamos, pues detener algunas reformas que venían en contra del sector en esa época, sino que logró crear un colectivo de organizaciones que sabían cómo abordar esto y cómo organizarse. Y esa es una capacidad instalada que uno deja. Muchas veces cuando uno hace fortalecimiento en temas de incidencia, los resultados no los ves hasta 5 o a veces 10 años después. Quizá en esa ocasión no ganas la batalla, pero por lo menos ya tienes un grupo que se sabe organizar y sabe cómo va la cosa, y 10 años después o 5 años después, esperemos, 3, son mucho más ágiles para reaccionar cuando viene una reforma a la que ellos dicen, no, esto no va a tener unos buenos resultados, saben cómo ir a dialogar con ciertos actores clave. Obviamente las redes sociales ahora abren toda otra beta para visibilizar temas en la agenda pública. Entonces, bueno, son capacidades que también se van añadiendo a lo que ya se ha establecido. Pero esa me gusta mucho y sobre todo la tengo presente por cómo está ahorita, como viene ahorita la normatividad en materia de organización de la sociedad civil para el próximo año, que me sorprendió que no hubo mucha movilización del sector pues para tomar acción en algo que realmente es de su mayor interés. Y otra experiencia que a mí me gusta mucho tiene que ver con cómo desarrollar una capacidad a nivel local. Muchas veces estamos enfocados más a nivel federal, en los grandes movimientos o en las emociones, nosotros ubicamos siempre en los medios de comunicación, pero hay otras experiencias exitosas de incidencia que son mucho más a nivel estatal o inclusive municipal, y tienen que ver con cómo ciertas organizaciones se dan cuenta del papel que empiezan a jugar, ¿no?, en su ecosistema local. Porque las organizaciones, al final de cuentas, no son solamente un contrapeso o son alguien que reta a las instituciones de gobierno. Son también a veces pues una voz necesaria y un complemento que les ayuda a ellos a reconsiderar cuestiones. Una política pública, a final de cuentas, no es solo una decisión técnica, es una decisión ética. Uno decide priorizar estos valores sobre otros. Decides que este diagnóstico es el más adecuado que este. Y para llegar a ese tipo de acuerdos necesitas el debate. Entonces, muchas organizaciones que ya tenían, digamos, una legitimidad a nivel estatal en ciertos temas, que tenían cierto expertise. Estoy pensando, no sé, me gusta mucho el caso de Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, por ejemplo. Digamos, el tema de violencia contra la mujer, pues es un tema que llevaba muchísimo tiempo, que las autoridades ya sabían que se tenía que solucionar. Teníamos instancias internacionales señalando que el gobierno de México tenía que hacer algo al respecto, y muchas veces pues las propias instituciones de gobierno se sentían paralizadas, quizá de, bueno, ok, tengo que solucionarlo, ¿cómo lo hago? Y el tener las voces de organizaciones que estaban en contacto directo con las víctimas, pero que además tenían propuestas muy específicas o que necesitas empezar a meter perspectiva de género en el sistema de justicia. Yo te ayudo a capacitarlos. Necesitas tener datos que realmente visibilicen la magnitud del problema. Yo tengo este modelo de observatorio, tómalo. Tú necesitas recursos, ok,
yo voy y hago el cabildeo por ti con el Congreso del Estado y los convenzo de por qué necesitas más recursos si realmente necesitas esto. Entonces se hace un ciclo, no necesitas realmente solamente estar en la confrontación, hay toda una gama, digamos, de estrategias que uno puede aplicar como organización de la sociedad civil. Y ahí el trabajo que hizo Red Mesa de Mujeres, bueno, y otros colectivos de organizaciones en el Estado, y que duró durante pues, un periodo de tiempo, pues, digamos, se fue gestando a lo largo de la década pasada, pero que en los últimos 2 o 3 años realmente ha estado surtiendo muy buenos resultados. Me parece un excelente ejemplo de cómo una organización que ha fortalecido ese músculo de incidencia en política pública puede aportar realmente a un problema de esa magnitud. Muchísimas gracias, Irene. Y muy, muy impresionantes y muy importantes ambos ejemplos. Y creo que aquí en México a veces nos falta como esto, que nos lleven un poco en colectivo, como este facilitador que pueda hacer que algunos miembros de las comunidades, de la propia sociedad en general, puedan dialogar y puedan realmente construir juntos. Y eso muchas veces la sociedad civil lo hace de una excelente manera. Muchas gracias. Miguel, ¿algún ejemplo? Sí, Fabiola, gracias. No sé si ya podemos ir también vinculando estos ejemplos con algunas de las preguntas que nos están realizando en el chat, porque creo que vale la pena incluirlos. Mencionaba, hay un comentario de Gaby Sánchez y que me quiero referir a ellos, concuerdo en cuanto a los temas de innovación. Justo ahora eso me voy a referir a un ejemplo a nivel local. Y había otro comentario aquí en el sentido de si no sería deseable, decía Paula Raquel, que si no sería deseable tener una comisión o una ONG especializada en vinculación que conecte a todos los niveles de gobierno, con otras ONGs, otros países, etcétera. Por ahí comienzo, Paula, gracias por el comentario. Una de las características que tiene la sociedad civil y que tiene la propia incidencia es que son muy diversas y son muy plurales. O sea, la sociedad civil es increíblemente plural en cuanto a sus posiciones ideológicas, su antigüedad, sus formas de organización, de financiamiento, sus, digamos, qué conciben como los valores esenciales para su actuar. Entonces es muy difícil, no lo ha habido nunca en México en realidad, una sola organización que se constituya como representante de las organizaciones, porque una sola no logra tener toda la representatividad, es parte del valor y la riqueza de la sociedad civil. Entonces es un poco difícil que tengamos una sola. Y hay otro tema también importante. Las arenas de incidencia son muchas. No hay una sola arena de incidencia. Quizá estamos como en el imaginario y responde un poco a la realidad, a temas en los cuales existen arenas como la Cámara de Diputados, ¿no? Una arena legislativa y uno piensa justamente como se mencionaba, ahí estamos con los legisladores, pero en realidad las arenas de incidencia corren por muchos lados. Hay arenas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Hay agendas que, como muy bien comentaba Ireri, no necesariamente van a ser una modificación legislativa en ese momento, sino tratan de posicionar un tema en el interés público. Y eso lo vimos en un diálogo que tuvimos, también un diálogo sobre el tema que tuvimos ella y yo hace algunas semanas. Lo vimos muy claramente con el tema del movimiento feminista. El tema del movimiento feminista en este año, sumado a una ola también internacional, pero tuvo una importancia enorme en México para posicionar un tema. Y no necesariamente todos los colectivos, todos los grupos tenían necesariamente la misma posición, la misma propuesta, pero sí había una causa común con una efectividad muy alta de posicionar el tema. Entonces, resumiendo, hay muchas arenas de incidencia y muchas formas de incidir y hay muchos tipos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahora vamos a esta pregunta y lo que comentaba Gaby. Además de las iniciativas de fortalecimiento, dice ella, tenemos que ir más allá en términos de fortalecer una cultura de participación y de liberación que logre una sociedad civil más robusta. Y me quiero referir entonces al ejemplo que nos preguntaba Fabiola de lo que realizamos en este año. En este año, a través del colectivo UNIDOSC, que es un colectivo de organizaciones, activistas y académicos, fuimos invitados por Comunalia, que es la red de fundaciones comunitarias aquí en México, para
apoyar una iniciativa de fortalecimiento no a organizaciones, sino a redes de organizaciones. Ese fue el primer concepto que hay que tener en cuenta. No estoy diciendo que este es un modelo único para nada, es una experiencia que consideramos interesante y que implicó el fortalecimiento de redes. Ese es el primer contexto. Y parte de la efectividad de la incidencia. La incidencia traducido como influencia, la influencia, hay que convencer, que decía muy atinadamente Lothar, de hay que convencer con la posición sociedad civil, bueno, se da de manera más efectiva si se hace entre muchas organizaciones, entre muchas personas. Esa diversidad nos va nutriendo de saberes y visiones distintas. Entonces, apostamos a eso. Con apoyo de USAID a través de Social Impact, programa para la sociedad civil, donde Ireri nos hizo de verdad un apoyo muy valioso, planteamos la posibilidad entonces de fortalecer 3 redes organizacionales en 3 estados. Por eso estamos hablando de iniciativas locales. Tijuana, Baja California, en Sonora y en Chihuahua. Y para resumir, digo, los que quieran consultarlos, tenemos un documento sistematizado al respecto que les voy a compartir un poco más adelante el link para que lo puedan consultar. El documento resume todo, pero en grandes rasgos buscamos fortalecer la incidencia, entendida esta como un proceso multitemático y multifactorial. No es posible nada más pretender fortalecer una parte técnica que sí es indispensable, es sumamente valiosa, pero no puede estar desligada de otros temas importantes. Por ejemplo, los temas de comunicación y posicionamiento. Normalmente, posicionamiento público de las causas, del quehacer de nuestras organizaciones, ha sido una de las grandes agendas pendientes de la propia sociedad civil, salvo muy buenas campañas y muy buenas iniciativas. Casi podría llegar a afirmar que en realidad no hemos sido tan hábiles, me refiero a toda la sociedad civil organizada, para posicionar varios de los temas de la sociedad civil, varias de las cosas que hace sociedad civil. Entonces, comunicación es uno de esos temas. Otro tema muy importante es cómo financiar la incidencia. Ahorita estábamos comentando, de pronto, cómo vamos a hacer para sostener un proceso que dura 5 años, que dura 7, 10 años. La ley de fomento que nos regula las organizaciones de la sociedad civil, desde su primera iniciativa hasta que se logró consagrar en ley, tardaron una década, 10 años. Entonces, no digo que todos los procesos sean así, por supuesto hay procesos más rápidos, pero hay que pensar también en términos de cómo sustentar esos temas. El tercero es sumamente relevante y es la articulación. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo podemos gestionar mejor la articulación entre aquellos que somos diferentes? Aquellas organizaciones que somos distintas y que nos nutrimos, claro, pero entre esa diferencia no está exenta de conflicto. Hay un conflicto natural que nos va llevando a la construcción de objetivos comunes. Entonces, la experiencia, para ir redondeando la idea, ir cerrando esta participación, buscó fortalecer la incidencia desde una base multisectorial, multifactorial. Creo que ese es el primer aprendizaje que tuvimos, no solo fortalecer en aspectos técnicos, sino en todos estos fenómenos. Pero el segundo, también teníamos, y esto también viene de parte de las metodologías de USAID, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, hay algunas metodologías de análisis del propio sistema organizacional. Es importante concebir que el fortalecimiento no va a ser igual, no es una receta, no es dar una aspirina que manda el médico y con eso se resuelve un problema de dolor de cabeza para todas las personas. No, en realidad un proceso de fortalecimiento tiene que considerar los contextos locales. Y el contexto local de un estado como Baja California, con un estado como el de Sonora, a pesar de ser vecinos, es muy distinto. Entonces, teníamos que tomar en cuenta, y esto ocurre en los procesos de fortalecimiento, hay que tomar en cuenta el contexto en el que se busca hacer la incidencia. Y esos contextos tienen aspectos económicos, tienen aspectos sociales, aspectos culturales, tienen aspectos políticos, por supuesto. Vamos, los principales aspectos que vayan a tener una influencia en la incidencia. Y en ese sentido, aprendimos que de pronto también la propia cultura local va conduciendo y facilitando o
impidiendo de algún momento la incidencia. Ahora, este proceso lo apuntamos hacia lo local porque consideramos que lo local es sumamente relevante. Los procesos de fortalecimiento de las redes locales, por supuesto que pueden apuntar a fortalecer leyes estatales, políticas públicas estatales e inclusive programas municipales. Y uno podrá decir, bueno, tal vez será muy relevante para aquellas organizaciones de la localidad, indudablemente lo es, pero no hay que olvidar que varios de los avances a nivel local han tenido una importancia a nivel nacional. Y recuerdo mucho lo que ocurrió también en la misma región del noroeste, cuando se hizo la iniciativa de amparo indirecto para facilitar la unión civil entre personas del mismo sexo. Cuando empezó ese proceso de litigio, no empezó en la Cámara de Diputados, en San Lázaro y todo el mundo ahí muy formal. Empezó con un amparo indirecto municipal, a nivel municipal. Entonces, esa es la importancia de los procesos locales. Quiero concluir para resaltar estos aspectos. Repito, ahora que termine voy a compartirles el documento, el link al documento sistematizado, porque ahí podrán conocer el detalle de este proceso de fortalecimiento de redes. Pero, en resumen, se trata de fortalecer no solo la incidencia, sino los procesos multisectoriales. Segundo, considerando el contexto, el sistema en el cual la organización, la red, se mueve. Tercero, las redes se van nutriendo de sus diferencias. Hay saberes distintos que lo van nutriendo. Y cuarto, la importancia que tiene. Y por último, y con esto cierro, el tema de innovación que pone en la mesa Gaby Sánchez es sumamente indispensable porque nos estamos enfrentando a un mundo distinto. No solamente porque hubiera cambiado por el tema de la pandemia, sino que los últimos años han sido de cambios vertiginosos para la sociedad civil. Entonces tenemos que repensar muchas de las maneras como hacemos incidencia, cómo nos sustentamos, cómo nos articulamos y cómo nos comunicamos. Porque los procesos de incidencia en el cual muchos de ustedes estarán seguramente insertos en los próximos años, van a demandar capacidades en un contexto distinto al que tenemos en este momento. Y entonces de su innovación, de su capacidad de crear, de reimaginar el mundo y cómo crearlo, va a depender mucho el éxito o el tiempo en el que se busque concretar esos procesos de incidencia. Comparto los datos en un momento y bueno, aquí seguimos en el diálogo. Muchas gracias, Miguel. Interesantísimo este ejemplo de fortalecimiento de redes locales. Creo que vamos caminando para allá. El futuro va a ser eso. Lothar, adelante. Gracias. Yo también, al honor a tiempo, quiero limitarme a una anécdota. Nosotros como GIZ empezamos con presupuestos participativos en Ecuador, cuando era después de Porto Alegre. Todo el mundo dijo, no, sí, tiene que abrirse el espacio. Y estaban las mujeres del mercado. Y se fueron con un señor ingeniero en este presupuesto participativo, tenían su asamblea, y preguntaron por qué se construyeron el mercado de la forma como lo construyó. Y el señor ingeniero visiblemente estaba molesto que unas mujeres del mercado le cuestionan. Y empezó con un lenguaje técnico que un observador de fuera dice con un poco mala intención, uno cree que le está cuenteando de lenguaje técnico para que se callen. Lo pregunté de una forma un poco más amable, pero el mensaje era esto. Y lo que me encantaba eran estas mujeres, no se dejaron así impresionar, sino háblame en cristiano. Porque el agua lo pones aquí, ¿por qué haces tal? Y al final era un diálogo muy interesante. No les quiero hacer el cuento largo, pero primero era también que los interlocutores entiendan una plusvalía en este encuentro. Eso es lo primero. Y francamente he tenido muchos encuentros con funcionarios públicos, y perdón, yo sé que se graba, pero me da lo mismo, que dijeron, qué pereza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Yo ya sé qué quiero hacer y seguro técnicamente saben qué hacer.
pero justo esta idea de tomar en cuenta las opiniones, las necesidades, etcétera, es una plusvalía. Por eso menciono este ejemplo, porque este ingeniero se fue la próxima vez con las mujeres del mercado al mercado y cambiaron el plan del mercado. Tal vez es un ejemplo muy trivial, muy local, pero para mí era una idea de empatía mutua. No se puede ordenar, pero unas ganas también. Aquí se mencionaba en el chat que es desgastante con los legisladores. Es la misma historia, ¿no? Seguro ellos ya tienen su película clara y dicen, así lo voy a hacer, porque hicimos una alianza con tal partido, ya está, ya. Y de repente viene la sociedad civil. Claro que el primer momento es una molestia, es algo que dice, ¿por qué necesito eso? Pero en este sentido, lo que se mencionaba aquí también en el chat, un tipo de cultura, algo de apertura, decir, mira, déjame dar un chance. Por eso yo siempre digo que es, y por eso me gusta esta propuesta de Profosc, aunque es un proyecto pequeño, es decir, es los que quieren incidir, pero también los que necesito para incidir. Y ahí, por ejemplo, un tema es no solo ver los aliados, sino lo que dicen buen Spanglish, los spoilers, ¿no? Los que me pueden echar a perder mi incidencia. Y a veces es importante conocer los dos, ¿no? Y hacer una estrategia. Y tal vez un punto que quisiera mencionar en este contexto, creo que es muy importante el tema de los roles. Siguiendo con este ejemplo de presupuesto participativo, hablamos con muchos alcaldes. ¿Saben lo que nos dijeron? Ni loco. Yo no voy a dar espacio a la oposición política que aproveche y abuse estos espacios de participación para su agenda política. Y lo peor es, tenían razón. Hubo personas y hubo movimientos que querían aprovechar eso y era obvio. Entonces, ahí para mí un poco un tema que creo que es importante es claridad de roles, claridad de reglas, claridad cómo funcionan estas interacciones, ¿no? Y yo creo que esto es una parte muy importante. Y nada más un último comentario, lo que mencionaba Miguel, ¿no? Yo creo que eso es un poco la ventaja y la debilidad al mismo tiempo de la sociedad civil. No es jerárquico, no es organizado. Y siempre escucho funcionarios que dicen, ¿con quién hablo? ¿No? Quiero hacer una agenda ambiental y levantan 3 organizaciones la mano y dicen, no, conmigo, ¿no? Y si hablas con él, no voy a hablar contigo, peor aún. Esas cosas pasan, ni modo. Esto es un poco también, por eso creo que se tiene que fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se organizan? No hay una receta, como bien dijo Miguel. Uno tiene mire, tenemos muchos países socios donde sí hay una organización nacional de la sociedad civil. Otros dicen no hace sentido, es demasiado diverso los temas, los intereses, etcétera, ¿no? A veces, peor aún, hay 2 o 3 nacionales, ¿no? Pero así es, y esto es un proceso más bien interno que tiene su particularidad en cada país, pero al mismo tiempo lo que yo quisiera insistir es un poco también tomar en cuenta digamos, a los que se dirige el objetivo de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y muchas veces sí son funcionarios públicos, de gobiernos locales, estatales, nacionales, organismos internacionales. Yo creo que es muy importante entenderlo y también, encontrar una manera que haya una apertura mínima y aprovechar esto. 2 comentarios más, ya se mencionaba, hay muchas estrategias de incidencia y francamente con algunos no coincidimos. Nos respetamos, pero decimos, mira, si se quiere ir por esta, y a lo mejor en un análisis político, no sé, en Bielorrusia, no sé,
tal vez hay ciertas estrategias que uno dice, esa es la única que yo veo viable, pero una cooperación diría, tal vez tengas razón, pero con esto yo no me voy a meter. Eso es una. La otra es, y aquí cierro con el ejemplo del mercado. Yo creo que una estrategia, por supuesto, de la sociedad civil es especializarse, ¿no? Tener este know-how técnico, por ejemplo, de hablar de una ley de agua, de hablar sobre propuestas ambientales. Pero también les quiero un poco animar con el ejemplo de las mujeres del mercado, que dicen, no, 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 tú no me cuentes, tú también haz el esfuerzo de traducir tu realidad técnica a una decisión que yo puedo opinar. Entonces, es un poco de las dos vías, un lenguaje, digamos, que fomenta el diálogo y la incidencia y no lo impide. Y creo que todos que ya estaban en un proceso así saben de qué estoy hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lothar. Muy, muy explicativo este ejemplo del mercado donde tenemos a estas constituencies tratando de comunicarse en un lenguaje que no entienden y creo que la ciudadanización en el lenguaje de las políticas públicas es una tarea pendiente para todos, para gobierno y también para muchos de los champions técnicos que hay por ahí. Aram, adelante. Gracias. No, buenísimo lo que dijeron los copanelistas previos. La verdad es que suscribo mucho lo que dijeron. Yo lo que voy a hacer es más bien compartirles un par de ejemplos como muy específicos que hemos apoyado recientemente. Ahorita mandé ahí, por ejemplo, el link de una organización que se llama Update en Brasil, que es una organización que estudia y fomenta innovación política en América Latina, buscando sobre todo cuáles son nuevas estrategias, nuevas prácticas que están haciendo distintos grupos de ciudadanos para hacer ejercicio político. Y ahí, por ejemplo, pueden ver como algunos de sus proyectos más recientes. Uno que a mí me gusta mucho es Electas, que es una revisión de, digamos, es una revisión y un estudio audiovisual sobre cuál es el imaginario de las mujeres latinoamericanas que han accedido al poder, cómo se acercan a esos roles, cómo desempeñan esos cargos, cómo utilizan el poder, cuáles son los desafíos, las trayectorias que tienen, y ahí cubren el caso de algunas mujeres mexicanas, colombianas, brasileñas. En fin, ese es uno de los proyectos que tienen. Es una organización que nosotros apoyamos, que se dedican básicamente, como ya dije, a pensar cuál es la innovación, cuáles son los nuevos formatos, los nuevos comportamientos que tenemos los ciudadanos para participar políticamente. En un ejercicio bastante similar, en el caso de México, pues ahí también ya el link, una organización nueva que se llama Accionario, que es básicamente un equipo que se ha dedicado a pensar en herramientas tecnológicas para acelerar campañas e incrementar el impacto de esas campañas que hacen los ciudadanos. Accionario creo que ahora tiene una convocatoria abierta, si no me equivoco, para encontrar casos de estudio en México para ayudarles a acelerar el impacto y utilizar herramientas tecnológicas, como ya dije. Creo que estos dos ejemplos en concreto hablan un poco más sobre método, sobre, digamos, cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición y cuáles son algunos de los nuevos comportamientos que hay en la región alrededor de la participación política. Más concretamente, como en un espacio político, ahí les puse otro link, es un grupo que se llama Bancada Activista, bueno, Bancada Activista en portugués, que es un ejercicio que hicieron varios grupos ciudadanos de hacer campaña electoral durante las últimas elecciones y ahora en las nuevas elecciones intermedias que vienen el próximo mes en Brasil, proponiendo a 6, en este caso 6 candidatos, candidatas, la mayoría negras, mujeres de color, periféricas, LGBT, queer, en fin, como las personas que normalmente no participan o no tienen acceso a los puestos de poder a través de los partidos políticos,
Y me parece que hacen de nuevo, método muy interesante, porque no es solamente seleccionar a quién va a ser el candidato y escoger el perfil en sentido de quién aglutina los intereses o las filias y las fobias de las poblaciones, sino también acompañar a esas personas. Entonces hacen también equipos técnicos que van a acompañar, hace ratito que estaban hablando, digamos, sobre el legislativo, equipos técnicos que van a acompañar a ese candidato o a esa candidata para hacer una propuesta política. A mí me parece sobre todo, también ya se habló aquí como sobre la comunicación, pero me parece sobre todo interesante cómo ellos han planteado una ola muy fresca de hacer política, del quehacer político, de presentar los problemas, de presentar las soluciones, de construir esas soluciones en colaboración, digamos, el nombre mismo, que sea una bancada activista y no el diputado o la senadora, digamos, no todo gira alrededor de la figura legislativa, sino más bien de hacer equipo, y un poco ahí refiriendo a lo que estaba hablando hace rato, esta definición de la sociedad civil como un grupo que utilizamos una serie de metodologías para el quehacer político que es distinto a otros grupos que actúan en el espacio público. Más institucionalmente, y digamos, ahora me referí más como al el quehacer general y al legislativo, les quiero compartir el ejemplo del Derecho a No Obedecer, que es una organización en Medellín, Colombia, que básicamente se dedica a buscar experiencias, herramientas y desarrollar proyectos para experimentar alrededor de las formas de participación. Ahí pueden ver en su página algunos de los procesos públicos en donde ellos han tenido influencia, quizás dos de los más famosos que se reconocen en Colombia son, primero, ahí a la derecha tienen una foto de unos pilares como con un agua roja, son una serie de protestas que hicieron en Medellín. Medellín es una ciudad con muchísimas fuentes, como puede ser acá quizás Guadalajara o Colima, y que ante la negativa del gobernador de hablar de homicidios, ellos decidieron un día pintar todas las fuentes de color rojo con un tinte natural que, eh, Gracias. Yo dije, ya me desconecté, pero es que más bien compartieron la pantalla, gracias. Un tinte que obviamente, digamos, orgánico, que no daña y que desaparece solo, algo similar a lo que hicieron la última protesta feminista acá en México, con el agua de la fuente de la Diana Cazadora en Reforma, y ahí el alcalde, perdón, regresó a decir, no, pero estos son unos vándalos, están pintando el agua, etcétera, y ellos salieron a decir, no somos ningunos vándalos, vamos a dar la cara, estamos pintando el agua de las fuentes porque queremos traer el tema al foco de la discusión pública, el número de homicidios que tenemos en la ciudad. El alcalde empezó a decir, no, pero esto nos va a costar tantos millones de pesos para recuperar todo el agua, y entonces lo que ellos hicieron fue lanzar una campaña de crowdfunding donde recuperaron todo el dinero que la alcaldía decía que iba a costar cambiar el agua, recuperaron todo eso, la pusieron en monedas, que a mí me parece un gesto además muy ágil de su parte y difícil para la hacienda de la ciudad, y les regresaron todo el dinero que iba a gastar la alcaldía en monedas, en un acto además aventando monedas por parte de la población a las fuentes de la ciudad y diciéndoles, ahí está el dinero de lo que va a costar, ahora podemos por favor hablar. Nuestro deseo con estas monedas es hablar sobre la cantidad de homicidios que suceden en la ciudad y qué vamos a hacer al respecto. Otro ejemplo muy sencillo son sus lunes de ciudad, que son lunes donde juntan a funcionarios públicos de algún tema con ciudadanía trabajando en ese tema. Entonces, simplemente ejercicios, ejemplos de acción o de participación política ciudadana, pues distintos a los tradicionales. Obviamente no quiero ser malinchista y estoy trayendo ejemplos de otros lugares nada más como por refrescar la conversación mexicana, pero les estoy compartiendo ahí, por ejemplo, una página de una organización en México que se llama Bicicletos, que están basados en la ciudad de La Paz, en Baja California. La ciudad de La Paz
según el INEGI, en el 2015 era la ciudad con el mayor número de coches per cápita en el país, que por lo tanto con un impacto en la calidad del aire súper importante. Estos coches se refleja, según INEGI, también es la excusa o la razón detrás del 70% de la contaminación del aire en la ciudad. Entonces lo que ellos hicieron fue, primero con un grupo de bicicletos, establecer como los puntos centrales donde más coches pasaban y ahí poner medidores de aire y dedicarse a medir la calidad del aire en la ciudad y a través de esa información generar la presión ciudadana para cambiar un poco cómo se proyecta, cómo se planea la ciudad, el número de vías para bicicletas, la capacidad y la disponibilidad de transporte público, las rutas que establece, si eso responde o no responde como a las necesidades de la población. Un tipo de participación ciudadana, creo, un poco más pues, cercana al nombre mismo del grupo, a los bicicletos. Y quiero terminar con el ejemplo de otro grupo en Puebla que se llaman Serendipia. Serendipia lo que hace es básicamente periodismo de datos, y a través de los datos que utilizan, primero es hacer los datos accesibles. Ellos han vuelto bastante populares en los últimos meses por tomar todos los días la información que la Secretaría de Salud da sobre la evolución de la pandemia en un PDF cerrado, en un PowerPoint, la toman, la convierten en datos abiertos y la publican todos los días en datos abiertos para que quien quiera utilizar datos para jugar con esa información lo puedan hacer modelos alternativos de proyección epidemiológica, puedan trabajar con los datos. Esto es un poco una cosa como muy contextual en el contexto de coronavirus, pero su trabajo es más amplio. Es cómo utilizar la información y contar historias. Hace ratito que estábamos hablando sobre comunicación, cómo contar historias con esa información, sobre todo para hablar de corrupción, para hablar de la falta de disponibilidad de información, para hablar de accountability, de rendición de cuentas. Ellos trabajan con medios de comunicación para contar historias a través de bases de datos y de esa manera generar presión pública pues, para los temas que a ellos les interesa, ¿no? Pongo estos ejemplos sobre la mesa pues, como ejemplos concretos que un poco pueden provocar, pueden ayudar a salirse como de las típicas formas de accionar, obviamente, digamos, reconociendo lo que ya estaban diciendo los colegas del panel. Primero, que las formas tradicionales de participación pues son básicamente las mismas, ¿no? Litigio estratégico en el Poder Judicial, cabildeo en el Poder Legislativo, acción directa con los gobiernos locales en el Poder Ejecutivo, y después como algunas cosas más radicales que se salen del trabajo con el gobierno y que hacen acción directa en la comunidad. Creo que, como también estaban diciendo ya hace rato los copanelistas, este último momento de pandemia, los retos que presenta y este Brave New World, este mundo nuevo al que nos enfrentamos, requieren de toda nuestra creatividad, flexibilidad, pensamiento afuera de la caja para pensar cómo hacer acciones que llamen la atención, que movilicen, que articulen, que generen un impacto en la realidad y en las cosas que no nos gustan de nuestras comunidades. Entonces, creo que ahí es donde está el reto. No hay una única manera, y además hay maneras también muy creativas de utilizar las avenidas tradicionales del activismo de manera creativa también. Y con eso les dejo una última lectura, que es un libro que a mí me parece súper interesante, Blueprint for Revolution, que es sobre todo cómo se utilizó el activismo en varias protestas sobre todo en el este de Europa, en Serbia, en Egipto, en Líbano, en la llamada primavera árabe, para derrocar a una serie de dictadores.
Y creo que el libro habla de manera muy concreta en Belgrado a finales de los 90 sobre cuáles fueron algunas de las cosas más creativas que hicieron los activistas en ese momento, cuando había una cerrazón en los medios de comunicación, cuando era muy difícil salir a protestar, cuando era muy, muy complicado, digamos, la libertad de prensa, de expresión, de opinión, cómo salirse, cómo irse por las rendijas. Y creo que el activismo siempre ha sido muy creativo en ese sentido, ¿no? Algo que llame la atención, pero que comunique, que aglutine, que movilice y que encauce hacia un cambio. Y yo creo que en la medida en la que podamos pensar de nuevo creativamente alrededor de esas acciones, pues podemos también seguir avanzando en la participación ciudadana, en el fortalecimiento de las organizaciones, tanto tradicionales como alternativas. Muchísimas gracias, Aram. Muy interesante todos los ejemplos. Me encanta la innovación y la creatividad de todos estos procesos que nos has compartido. Quisiera que pudiéramos, por favor, tomar algunas de las preguntas que nos hace el público para que tengamos un momento de diálogo con los participantes. Tenemos más de 70 participantes y le pediría a Georgina que nos ayudara a canalizar las preguntas que tenemos en el chat. Varias de ellas ya han sido respondidas por los panelistas. Muchas hablan sobre todo de justo ejemplos de incidencia que ayuden a las personas a saber cómo por dónde ir. Hay dos, en realidad, que me gustaría retomar, que tienen que ver sobre todo con la discusión de los últimos días sobre la ley de impuestos sobre la renta, y un poco es qué acciones se recomiendan para esta nueva propuesta de ley, qué se puede hacer en este contexto para avanzar como organizaciones sobre ello. Y la otra que tiene que ver como en la pandemia, que dice cómo colaborar a la incidencia y a la gobernanza a la distancia, cómo se pueden generar cambios en este contexto de pandemia. Gina, no sé si pueda comentar brevemente sobre... Adelante, digo, adelante. el de pandemia lo dejaría a mis colegas, pero hay otra pregunta que hizo Antonio Alejo también sobre el tema de la informalidad, que también es muy, muy relevante, y contesto brevemente. Empiezo con ese y comento lo del SAT, lo de Hacienda muy brevemente. El tema de informalidad, y es cierto, me referí a informalidad, aunque a mí no me gusta la palabra de informalidad porque pareciera que son menos que las que son formales, cuando en realidad el propio Jorge Cadena y tus estudios, Antonio Alejo, han demostrado la enorme capacidad de los grupos denominados informales, ¿no? De incidir, de movilizar, de posicionar. Entonces, llamémoslos pues como los grupos no constituidos, ¿no? Esa sociedad civil que surge espontáneamente. Me parece que hay un antecedente, Antonio dice, ¿cómo se incorporan a mecanismos de participación los sectores civiles? Hay un antecedente muy interesante en el 2010, no me acuerdo si fue 2016 o 17, la Secretaría de Gobernación emitió unos lineamientos para mecanismos de participación, que en teoría siguen vigentes, no sé si se aplican o no, pero en teoría ahí están. Lo más relevante de esos lineamientos es que reconocía a estos grupos no constituidos, específicamente reconocía el derecho de grupos no constituidos a participar en mecanismos de participación federales. Me parece que hay, o sea, no era necesario que lo reconocieran, puesto que por ley lo pueden hacer, pero me parecía muy interesante que hubiera un reconocimiento adicional de la Secretaría para que en esos mecanismos se incluyeran estos grupos y también se incluyeran activistas de manera individual. Entonces, creo que es muy relevante ese reconocimiento de derechos de grupos a pesar de que no cuente con una existencia jurídica. Y si nos remitimos a los principios internacionales de libertad de asociación, justamente el primer principio estipula que exista un reconocimiento del derecho de asociación y ese reconocimiento no pasa por la personalidad jurídica. O sea, el derecho de asociarse, de reunirnos, no pasa por un requisito de ir al notario que alguien nos autorice. Tenemos ese derecho porque es un derecho humano. Entonces, creo, Antonio, me parece que es muy interesante. No tengo la respuesta de cómo se van a ir incorporando los mecanismos, los grupos no constituidos, pero creo que se van a ir incorporando en la medida que su peso
en las agendas públicas y en la incidencia es cada vez mayor. Y así lo están demostrando, no solamente aquí, sino también en varios de los ejemplos que ya Aram compartió. Y por último, el tema del asunto fiscal, no es un foro para eso, pero nada más menciono muy brevemente. Sí pasa al Senado y les voy a compartir por aquí abajo el documento de posicionamiento para que puedan conocerlo. Y creo que lo importante aquí es, pues, hacer ruido en el sentido de todavía estar promoviendo el tema en redes sociales y en los medios. Hoy hubo una conferencia de prensa, les voy a dejar los links en un momento más, y para generar oposición. Ahora, podrán leerlo más a detalle en el posicionamiento, pero el aspecto principal es que la reforma busca limitar los ingresos autogenerados de las organizaciones, confundiéndolos con recursos como si fueran de naturaleza lucrativa, cuando en realidad no lo son, porque las donatarias ya están acotadas en ciertas obligaciones para no ser de carácter lucrativo. Entonces, el limitar esos recursos autogenerados va a afectar a las organizaciones porque no les deja superar un umbral del 50% de los ingresos totales por recursos autogenerados para ser más sustentables y prestar más y mejores servicios sociales. Por eso es la oposición y la pelea. ¿Qué se puede hacer? Pues sí, difundir, que es probable que pase, sí es probable que pase. Entonces, lo que viene, y ahí les invitaremos a estar en contacto con los que estamos trabajando en ese asunto, que somos varios colectivos, es la promoción de amparos indirectos, en el caso que ustedes se les solicitara esto, se va a promover una acción de inconstitucionalidad desde el legislativo, y por último, el hecho de poder también sumarse a un posible amparo colectivo que se realizará en los siguientes 45 días a partir de la promulgación de la ley. Entonces, pues como muy bien decía Aram, o sea, no acaba el asunto desde la incidencia, o sea, si no se logra en el legislativo, pues seguiremos en el judicial. La sociedad civil no va a dejar de dar lata y no va a dejar de resistir de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues aquí seguiremos, aún teniendo más o menos éxito en esos procesos. Comparto links y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Irei. Quería complementar un poquito lo que dijo Miguel en términos de qué podemos hacer ante este tipo de reformas que afectan sustancialmente al sector de sociedad civil. Y digo, más allá de la acción inmediata, a mí lo que me preocupa es algo que yo creo que como sector hemos estado descuidando desde hace muchos años, que tiene que ver con la imagen pública. Todas las encuestas a nivel nacional, cuando les preguntas qué tanto confías en organizaciones de la sociedad civil, los niveles de confianza están a nivel de partidos políticos, que es lo más bajo que puedes caer. Entonces, eso sí es un problema para organizaciones que quieren hacer incidencia a favor, digamos, de un marco legal favorable a la sociedad civil. Porque, ¿cuál es el beneficio político para un legislador de salir a defender sociedad civil? Cuando la opinión pública en sí misma asume que las organizaciones son evasoras de impuestos, o que son la tapadera de algún partido político, o que son, o sea, yo he leído de todo, de articulistas y de la gente con la que trato en la calle. Yo llevo, no sé, 10, 15 años en estos temas y todavía cuando me siento con amigos o con mi propia familia a tratar de explicarles qué es sociedad civil, por qué vale la pena, qué hacen, batallo, porque realmente no es algo que esté en el imaginario colectivo, que sociedad civil tenga un rol importante. Sí hay todavía grandes sectores de la población, y eso también se refleja pues, en las posturas de las autoridades, que piensan que realmente sociedad civil no tendría por qué estar jugando un rol si tienes un buen gobierno, o que sociedad civil tiene alguna agenda oscura. También toda esta discusión de, bueno, es que si alguna organización de sociedad civil está recibiendo financiamiento para hacer incidencia, eso totalmente descalifica la causa que está avanzando. Hay toda una serie de preconcepciones que yo creo que no hemos logrado desde el sector atacar, y creo que tenemos que empezar a mirarnos menos al ombligo y empezar a hablarles a esas personas que realmente no ven el valor en el trabajo de sociedad civil. Y tiene que ver con, como dijeran, cómo comunicas. Y aparte lo digo también desde un sentido de autocrítica, yo participo con algunas organizaciones que estuvieron activamente impulsando la campaña de Sí con las OSCs, y algún experto en comunicación que venía de fuera del país me dijo, oye, a ver, ¿y la mayoría de la gente sabe qué es OSC?
cuando simplemente los términos con los que te estás refiriendo van a convencer a alguien más, o la terminología que tú estás utilizando le va a hablar a los mismos que ya están convencidos. Y creo que es algo que también tenemos que empezar a preguntarnos. ¿A qué valores les estás hablando? ¿Qué tipo de palabras utilizas? ¿Cómo realmente convences a los que no estás convencidos? Porque puedes hacer 20,000 campañas de awareness, pero si solamente le estás llegando a los que ya están contigo, pues no vas a lograr ningún cambio. Y sí tiene que haber un papel de convencimiento y un papel de defender la legitimidad que tienen las asociaciones como actores, que creo que es ahorita parte de la discusión que lleva los últimos 2 años. Se está cuestionando qué tan representativas son las organizaciones, qué tan legítimas son. Y digo, más allá de lo individual, creo que es un debate válido. Las organizaciones en efecto no sustituyen los canales democráticos, no tienen por qué sus recomendaciones, como dijo Lothar, ser vinculantes. No, o sea, son una voz y no necesariamente están representando a la totalidad de las voces. Pero sí tenemos que tener esas discusiones, sí tenemos que convencer a la gente, porque de otra manera los legisladores realmente no tienen ningún incentivo a legislar a favor del sector. Y otra pregunta que había por ahí tenía que ver con por qué no tener una mega OSC que hablara a nombre del sector. Y bueno, ahí me interesan los puntos de vista de mis colegas, pero a mí es una propuesta que he escuchado ya en un par de ocasiones y que me alarma un poquito en un país que tiene la tradición tan corporativista como tiene México. O sea, creo que sí hay un riesgo ahí. Y además también tenemos que dejar de idealizar a sociedad civil como si fuéramos todos un grupo de virtuosos, que todo el mundo tenemos los mismos valores. Hay mucha diversidad. O sea, ese es justamente el valor de sociedad civil. Entonces, pensar en una sola organización paraguas que habla a nombre de todos, digo, las pocas organizaciones paraguas que hay en el país se llevan también sus buenas críticas por aspirar a ser la voz del sector. Entonces, yo me andaría con cuidado en ese tipo de organismos, pero bueno, esa es opinión personal. ¿Alguno más de los panelistas quisiera tener alguna intervención? Yo la verdad es que no tengo mucho más que decir, concuerdo con lo último que dijo Ireri y creo que también toca ser críticos en cómo promover el asociativismo en México, no solo a través, digamos, de las leyes del fomento a la participación, sino también, y creo que ese es un rol que nos toca jugar, digamos, a quienes estamos haciendo filantropía o a quienes hacen cooperación internacional, fomentar que haya filantropía nacional, que los mismos grupos empresarios del sector privado pues se interesen, que los privados, los individuos se interesen en participar. Yo conozco en realidad personas que puedo contar con los dedos de mis manos que hacen ese tipo de trabajo, y eso hace que también sean muy singulares, más allá de mi opinión sobre su trabajo y el tema los temas que impulsan. Eso es lo que hace que sea muy sencillo desde la palestra de la mañanera poder poner dedos y apuntar hacia quien está haciendo X o Y trabajo. Como muy bien decía Ireri, creo una de las virtudes de la sociedad civil, y lo decía también en el contexto de la sociedad abierta al principio, es la pluralidad de las voces, esa inmensa pluralidad que hay en la sociedad civil. Entonces, yo tampoco sería personalmente partidario de aglutinar en una representación o en dos, sino más bien gozar de esa diversidad de tamaños, de opiniones, de ideologías, de formas de entender y comprender el mundo y de responder a los problemas sociales. Lo que sí es, y creo que ahí Ireri le atina muy bien, es cómo hablar sobre nuestro trabajo y cómo reivindicar ese trabajo del tercer sector, que no es como se ha hecho mal eh, esta idea,
sobre todo porque algunos grupos políticos utilizan la figura de la sociedad civil para hacer su trabajo, para incluso mover dinero, y creo que ahí es donde se ha desvirtuado esta percepción sobre cuál es el trabajo de la sociedad civil. Y creo que para eso, digamos, algunos de los ejercicios que a mí me parecen interesantes de cómo reivindicar nuestro trabajo es intentando hablar también afuera de nuestra burbuja o nuestra caja de resonancia. Y creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer en todos los temas, en todas las aristas en las que se involucra la sociedad civil, intentar salir, como dicen los gringos, not preach to the choir, ¿no? No hablar de los que ya están convencidos, sino salirnos de esa caja de resonancia que ahora en los últimos evolución de los Facebooks, por ejemplo, pues nos hemos dado cuenta cada vez más de eso, ¿no? Que la información que nos llega, la información que compartimos se quedan en pequeñas burbujas. Entonces, ¿cómo brincar entre burbujas? Y creo que ahí el trabajo que algunas organizaciones, pues ya históricamente, pero también recientemente han hecho de aliarse con personalidades públicas, con gente del entretenimiento, con youtubers, con utilizar el humor para abrir conversaciones con gente, por ejemplo, que no le interesan los derechos humanos, que no quieren saber de los temas que nosotros trabajamos o de los derechos humanos, que están en contra de los derechos humanos. Creo que ahí hay un trabajo importante que hacer, mucho más amplio de comunicación, apoyándonos en gente que puede llegar a esas otras burbujas, intentando ser creativos en la comunicación. Y diría lo mismo para los temas concretos, digamos, que se pusieron en la mesa en términos de las preguntas sobre los fideicomisos, sobre la ley de fomento. Creo que en general en esas discusiones, que suelen ser discusiones técnicas, quizás aburridas para muchos, cómo jalamos a más gente a ser parte de esa conversación, a que entiendan que es importante, a que es importante involucrarse. Y no es un reto fácil, pero sin duda es un reto central que la sociedad civil tiene que atacar. Muchas gracias, Aram. Lothar, adelante. Gracias, ¿no? Y quisiera subrayar mucho lo que ya los copanelistas mencionaron. Tal vez quisiera hacer hincapié a dos tensiones. Por supuesto que lo que se mencionaba de la pluralidad de la sociedad civil sí es muy cierto, muy importante. Pero hay una cierta dialéctica, ¿no? Si te unes y haces una fuerza más fuerte, pues logras más. Y a veces hay maquiavelística que dicen muchos gobiernos están felices, que están muy divididos, muy aislados, muy separados, ¿no? Entonces, pero a veces es una tensión. Y no quiero decir es que hay una fórmula mágica, pero yo creo que cada sociedad civil, incluye la mía en Alemania, siempre tenemos esta tensión, ¿no? De juntarse y tener más fuerza también de fuerza política y al mismo tiempo a veces ceder esta pluralidad, esta diversidad, esta creatividad que tenemos. Eso es uno. La otra que quería mencionar es, y es también un equilibrio muy delicado, ¿no? Hablamos un poquito sobre el tema de incidencia, que justo habla de un espíritu abierto, colaborativo, etcétera, sobre todo entre gobiernos y la sociedad civil. Pero también es importante respetar, reconocer los roles diferentes y también los límites, ¿no? Y creo que por un lado es tal vez una relación muy adversarial, y al otro lado es una relación demasiado cerca, casi cooptativa, ¿no? Y otra vez, ¿cuál es porque alguien mencionaba la tradición corporativista? Alemania también tiene una gran tradición corporativista que tiene sus ventajas de evitar muchos, por ejemplo, conflictos muy duros laborales, porque tiene una estructura corporativista muy buena, pero a veces mis colegas, por ejemplo, de Francia o de España, siempre dicen, no, ustedes hacen demasiado cooptación con los sindicatos y seguro
hay equilibrios diferentes en cada país. No quiero decir uno es mejor, otro es peor. Yo creo que eso es una tensión natural que tenemos, ¿no? Y estar consciente de esta tensión no solucionable, ¿no? En los dos casos creo que eso sí es importante. Y quisiera cerrar con una observación, digamos, también desde fuera. A mí me llamó muchísimo la atención al terremoto en septiembre, hace 3 años. Sí noté una desconfianza a la sociedad civil. Les soy sincero, en esta situación muchos querían ayudar. Hubo una voluntad de ayudar increíble. Yo estaba muy impresionado. Pero muchas personas querían casi llevar su propia donación al destinatario, ¿no? Y hubo muchas sospechas, por lo menos, para ponerlo así, a los intermediarios de diferente índole, ¿no? Y ya llevo más de 25 años en el extranjero, sí me llamó un poco la atención. Claro, siempre hay uno o dos que uno tenga sospechas, pero era un poco un sospechismo más generalizado, más amplio. Tal vez es el sector, tal vez es el tema, pero yo quisiera sumarme a raíz de esta observación, tal vez puntual, decir, sí, yo creo que es algo importantísimo de la sociedad civil, hacer promoción, explicarse también, y creo que hay muchas cosas que se puede promover, que se puede explicar. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de migración, casi todos los albergues que existen son privados, son de la sociedad civil, ¿no? Y creo que eso es un tema que todavía hay mucho que hacer. No digo que es bueno o malo, pero al momento es un hecho, y que haya un reconocimiento social de este tipo, también de servicios sociales, de llegar a los rincones de la República, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sí me quería sumar un poco a esta observación. Creo que sí, también hay un tema de valoración de la sociedad civil, más allá del tema específico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lothar. Sin duda hemos tenido unas intervenciones muy interesantes. Los temas son sumamente relevantes. Creo que todos nuestros participantes quedaron satisfechos con la discusión. Nos podríamos quedar una hora más. Todos tenemos seguramente otro Zoom o otro webinar o otra reunión que hacer. Pero les quiero agradecer a los panelistas. Muchísimas gracias a Rutas para Fortalecer. Muchas gracias a todas las organizaciones que están aquí y que estuvieron a lo largo de todos los webinars y que pudieron aprovechar esta oportunidad que a través de Profox se pudo organizar, y pues estamos muy contentos de poder tener este acercamiento con todos ustedes. Consideren a la MEXID como una institución gubernamental abierta a la sociedad civil y que pueden contar con nosotros para vincularse también con la cooperación internacional. Y pues no sé si haya algún comentario final de parte de Gema o de Georgina para cerrar. Sí, muchas gracias, Fabiola, por moderar este espacio y por unirte al panel. Muchas gracias a todos los panelistas por aceptar la invitación. Y solo comentarles que desde Profosk, tanto en la página de Facebook de Amexid como en la de GIZ México de Buena Gobernanza, se los vamos a poner aquí en el chat, estamos constantemente dando comunicación de lo que hacemos dentro del proyecto. Y esta semana es la última semana de inscripciones para el segundo programa de fortalecimiento en incidencia en políticas públicas que estamos generando en conjunto con el Centro de Colaboración Cívica. Entonces, si les interesa un poco más aprender sobre estrategias y herramientas de incidencia, es un muy buen canal que vamos a tener abierto desde noviembre a abril del siguiente año. Es un curso específicamente en herramientas y técnicas de incidencia en política pública. Sin más, les doy las gracias a los 5 otra vez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Linda tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un gran gusto. Buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos, hasta luego.